Buenas, la cadena del plan de redención. Romanos 8, 29, 30. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. A los creyentes, a los que creemos en Cristo, el Señor nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. ¡Qué hermoso! Pablo aquí nos dice que en Cristo Jesús ya no hay más condenación para el creyente, donde es imputada la justificación obtenida por Cristo en la cruz y la seguridad de ella. Vemos como Dios Padre, desde antes de la fundación del mundo, soberanamente por su santa voluntad, decretó la salvación de sus escogidos. El Padre fue el arquitecto de la obra de redención. En Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él en amor. Vemos ahora cómo Dios Hijo se encarnó, ejecutó y consumó la obra de redención. Jesús se entregó voluntariamente por pecadores y murió por nosotros. Él derramó hasta la última gota de sangre para hacernos justos delante de Dios. Derramó hasta la última gota de agua para hacernos santos y tener paz para con Dios. Efesios 1:7. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados conforme a las riquezas de la gracia que Dios nos dio en la abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Vemos cómo Dios Espíritu Santo nos conforma a la imagen de Dios en Cristo Jesús, es decir, la obra gloriosa de intercesión que el Espíritu Santo hace en la vida del creyente, haciéndolo cada vez más santo. El Espíritu Santo actúa en nuestro corazón, despertando nuestro deseo de santidad, de hacer siempre la voluntad de Dios. Nos estimula a orar constantemente e entregarnos completamente a nuestro santo Dios. En Hebreos 12:14 dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Solo los santos verán a Dios. El Espíritu Santo terminará la obra de redención al ser totalmente quitado el pecado de nuestras vidas en la glorificación, en la redención de nuestros cuerpos. ¿Qué significa entonces a los que antes conoció? Todo está al alcance divino de Dios. Él determinó antes de la fundación del mundo dar vida y salvación a quienes conocía ya. No significa que Dios hubiera mirado en el futuro y visto quién habría de creer en Cristo Jesús y así hubiera predestinado a esa persona para salvación. No. Es decir, conocer en el Nuevo Testamento es lo contrario a rechazar. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció. En Amos 3:2. A vosotros solamente os he conocido de todas las familias de la tierra. En Juan 6:65, Nueva Traducción Viviente. Entonces les dijo: por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Dios determinó amar y de esta manera inicia la cadena de oro de la salvación, de amar a quien Él decidió amar. Él amó a quienes Él predestinó para vida eterna antes de que todo existiera y de esta manera sean conformados a la imagen de su Hijo Jesús. Eso es un misterio, pero hay que tener presente que Dios actúa conforme a la inescrutable sabiduría de su mente infinita. Él no hace las cosas como las hacemos nosotros o como pensamos que es lo mejor. No, para nada. No podemos evaluar a Dios conforme a nuestra lógica humana. Nuestro Santo Señor es soberano y nadie tiene por qué reprocharle algo. En Daniel 4:35, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? En Isaías 14:24, Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado. Romanos 9:11. Refiriéndose a Jacob y a Esaú, dice: pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí vemos la base de la elección divina. No se basa en lo que Dios prevé o que vea que alguien haga bien, sino en la determinación de Dios de amar a quien Él decide amar. Dios soberanamente llama a quien Él determinó desde antes de la fundación del mundo. Romanos 9:15-18. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para demostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera
que de quien quiera tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Isaías 14:27, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Él es Dios y el ser humano no es absolutamente nada para reprochar algo a nuestro Santo Señor. Efesios 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios escoge sus ovejas no por algo que hubieran o no hecho, sino porque Él decidió amarlas en Cristo Jesús. Por esto es que la salvación es segura para el que realmente cree. ¿Qué significa también los predestinó? La predestinación es un decreto de Dios que trae al pecador a salvación para la gloria soberana de Dios. Es decir, Dios decretó que el hombre iba a caer en pecado, pero también decretó que algunos hombres serían elegidos para salvación por medio de su Hijo Jesucristo para alabanza de su gracia, y otros serían condenados por su propio pecado para alabanza de su justicia. Es importante aclarar que la culpa de la condenación no es de Dios, es del hombre incrédulo que persiste permanecer en sus pecados y rechaza a Dios. Pero la fe en Jesucristo y la salvación es un don gratuito de Dios, como está escrito. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 1:11-14, nueva traducción viviente. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo, el cual había prometido tiempo atrás. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Salmo 65:4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios, seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Ningún hombre en pecado desea acercarse a Dios. Miren lo que dice Romanos 3, del 10 al 12. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El hombre está muerto espiritualmente y es Dios quien trae a ese pecador a él. En Juan 6:65 de la nueva traducción viviente dice, entonces les dijo, por eso dije que nadie puede venir a mí a menos que el Padre me lo entregue. Dios da gracia a quien Él quiere. Si la gracia es debida, es decir, una deuda, no es gracia. Sería entonces un pago. Gracia es algo que no merecemos, es algo que no me deben pagar. Gracia es un don gratuito que Dios da. Por gracia el pecador ha sido salvo por medio de la fe. Nadie puede considerar a Dios injusto por no haber dado gracia a todos. Dios, habiendo podido condenar a todos, mostró su favor con algunos. En Éxodo 33:19 de la nueva traducción viviente dice, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Efesios 1:5, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. La elección de escoger a algunos y dar de su gracia implicó a Dios el sacrificio de su Hijo Jesucristo, todo por amor y para su gloria. Dios predestina a sus elegidos para que lleguen a ser semejantes a la imagen de Jesús en su carácter, mansos y humildes de corazón. Nuestro Señor llama a aquellos que predestina, es decir, a los que Dios eligió
antes de la fundación del mundo, a esos llama. Mediante la predicación del Evangelio, los llama con llamamiento eficaz. Es decir, un llamamiento que les imparte vida, les concede arrepentimiento y les concede fe, que es un don de Dios, para que vengan a su Hijo Jesucristo. Este llamado es el llamado eficaz, por eso Jesús dice en Juan 10, 27, 28, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. El Señor en su soberanía, en un momento determinado en la vida del creyente, ese creyente es unido a Cristo Jesús y su propósito es recuperar la imagen que se tergiversó cuando el hombre pecó. En Juan 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. En 2 Corintios 3:18, por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El creyente, al ser conformado a la imagen de Cristo Jesús, está en un continuo proceso de santificación en su vida, que esto lo hace cada vez más santo y esta obra la ejecuta solamente el Espíritu Santo en la vida del creyente, no en las fuerzas del creyente, no. Nadie, solamente lo hace el Espíritu Santo en la vida de esa persona. En 1 Tesalonicenses 4:3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Cuando entendemos que todo lo que Dios ha hecho en la vida del creyente, sea bueno o malo, digo malo según nuestros pensamientos, ha sido para prepararlo, para vivir para la gloria del Señor. Nuestro Señor es un Dios maravillosamente misericordioso, que todo lo que Él permite en la vida de esa persona, de quien cree en Él, es para su bien, como lo dice Romanos 8:28. Este plan glorioso de redención enseña que todo se centra y gira en torno a la gloria de Dios, el Hijo y del Espíritu Santo. El plan de redención es la pura gracia soberana de Dios en la vida de quienes Él decidió amar y escoger. Ahora veamos, a estos también llamó. Este llamado hace referencia a la respuesta del Evangelio. Es decir, cuando es expuesto el Evangelio y Dios hace una obra en aquella persona que ha elegido desde antes de la fundación del mundo como así lo predestinó y que Él ha predestinado que se una a Cristo, esa persona responde de inmediato a esa verdad del Evangelio que está escuchando. En Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. En Hechos 16 del 13 a 14 dice, un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablando a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Lidia respondió al llamado del Evangelio por la obra majestuosa que el Señor hizo en su vida. Ese día fue determinado por Dios para llamar a Lidia. Le dio su Santo Espíritu para que ella comprendiera la verdad del Evangelio. Las demás de mujeres no respondieron al Evangelio. John Stott dijo, el llamado de Dios es la aplicación histórica de su predestinación eterna. A otras personas Jesús les dice en Juan 8, 43, 47. Miren lo que dice. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis?
El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Gloria a Dios por estas palabras. Estas personas no han sido escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, ni han sido predestinados por Dios a dar respuesta al Evangelio. Por eso no creen. En Juan 10, 23, 29, Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Podemos ver a Saulo de Tarso, un hombre que odiaba a Cristo y a los cristianos. En un momento el Señor le llama y de inmediato se somete a él. Miren lo que dice Hechos 9, 1 al 6. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Miren lo que dice 2 Timoteo 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que se nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Es algo glorioso que alguien, al escuchar el Evangelio, responda a esa verdad. Es muestra de la elección divina. Este acto tan maravilloso de misericordia depende totalmente de Dios, no del hombre. Solo Dios puede dar vida. En 1 Tesalonicenses 1, del 4 al 5 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La salvación únicamente es obra de nuestro Dios. Bernabé y Pablo en Antioquía, hablando la palabra de Dios en Hechos 13, 43, 48, miren lo que pasa. Porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Salmo 115:3. Nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. No hay nadie que pueda frustrar lo que Dios decide, lo que Él decreta, ni nadie escapa a lo que Dios decreta. Tenemos que descansar en la soberanía de Dios. Él nos amó con amor eterno. ¿Qué significa a estos también justificó? Por la unión con Cristo Jesús por medio de la fe, Dios nos ve justos ante su presencia, ya que Cristo cumplió todo lo que nosotros no podíamos. Él pagó el castigo que deberíamos haber pagado, una eternidad bajo la ira de Dios. Jesús tuvo una vida perfecta, una vida completamente sometida a la voluntad del Padre. Cumplió con la demanda de santidad de Dios, tomó nuestros pecados y recibió la ira de Dios por nosotros. La gracia de Dios es más poderosa que nuestro pecado. Fuimos declarados justos por Dios en el pasado, cuando nos convertimos para abrazar al Señor Jesucristo por fe, y de esta manera
Dios declaró que todas las exigencias de su santa ley fueran satisfechas en nosotros por la obra de Cristo en la cruz, y al haber sido justificados en unión con Cristo Jesús, esto hace que permanezcamos siempre justos delante del Padre y tenemos paz para con Él. La comunión con Dios solo es posible porque hemos recibido la justicia de Cristo. Por lo tanto, Dios se acerca a nosotros solamente por la justicia de Cristo. En Romanos 5, 1, 2. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesús, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por la fe, al unirnos a Cristo, tenemos libertad y ya no somos esclavos del poder del pecado. Es decir, ya no podemos practicar el pecado porque la simiente santa de Dios en el momento de ese llamamiento eficaz mora en nosotros y transforma nuestra vida completamente, dejando atrás el viejo hombre y vistiéndonos del nuevo hombre, por la obra gloriosa y majestuosa que el Espíritu Santo hace en nuestra vida radical y completamente. En Ezequiel 36, 25 al 27 dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y me guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Esto no significa que no vamos a pecar, eso es imposible por nuestra naturaleza pecaminosa, pero la persona que realmente ha recibido a Cristo en su corazón, cuando peca le duele pecar. ¿Por qué? Porque es consciente que pecó contra un Dios santo, 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 y el Espíritu Santo lo convence a arrepentirse ante el Padre a quien ha ofendido. La seguridad de la salvación del creyente se fundamenta en la justicia perfecta de Cristo, la justificación, y la obra perfecta de Cristo en la cruz. No deja posibilidad alguna de que un verdadero creyente se pierda, y esta seguridad de salvación asegura una glorificación futura. Juan 6, 39, 40. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y crea en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan 10, 27, 28. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Ahora yo pregunto, ¿podrá alguien salirse del plan eterno de Dios? Imposible. Ahora, ¿qué significa? A estos también glorificó. La glorificación es el final de nuestra salvación. Ocurrirá en la segunda venida del Señor Jesucristo, donde seremos completamente salvos del pecado y transformados completamente a la imagen de Jesús. En Filipenses 1:21 dice: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Cuando el creyente muera, su alma partirá a la presencia de Dios. En 1 Corintios 15:52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. En la glorificación ya no tendremos pecado, seremos perfectos, seremos totalmente como Cristo en cuanto a su carácter perfecto, y le veremos tal y como Él es. Gloria a nuestro Señor. Pero no seremos totalmente glorificados hasta el final del mundo. Los cuerpos de los creyentes serán glorificados al final de los tiempos. Nuestros cuerpos serán como el cuerpo glorificado de Cristo y disfrutaremos de la nueva tierra que Dios ha preparado para sus santos, para que le adoremos sin pecado por toda la eternidad. ¡Qué bello! Aquel día será un día glorioso,
Será un día majestuoso, estar en la presencia de Dios por siempre, verlo a Él, vivir junto a Él por toda la eternidad. ¿No es esto maravilloso? Es algo grandioso. En 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. Los que el Señor conoció, predestinó, llamó, justificó, glorificó, jamás caerán de la gracia ni perderán su salvación. Por lo cual estas personas son quienes aman realmente a Dios, porque Él los amó primero. Cristo selló nuestra salvación en el pasado, establece nuestra salvación en el presente y garantiza nuestra salvación en el futuro. Nuestro Dios terminará lo que empezó para su santa y maravillosa obra. Si en esta vida tener un encuentro con Cristo, vivir solo para Cristo, deleitarse todo el tiempo en Él es maravilloso, a pesar de que enfrentamos a diario en esta vida muchos inconvenientes, tribulaciones, enfermedades, en fin. ¿Cómo será aquel día que lo veamos cara a cara y disfrutar de Él por toda la eternidad? No hay palabras para expresar tanta gloria, tanta hermosura. Vemos entonces el plan de redención completo y cómo aquellos elegidos no pueden perder esa salvación tan grande y gloriosa, ya que podemos ver cómo Dios completa su majestuosa obra en aquellos que escogió desde antes de la fundación del mundo. Gloria sea nuestro Dios por siempre, alabado sea nuestro Dios, porque Él nos amó primero y solo de Él somos. Yo te pregunto, ¿qué deseas tú para tu vida? ¿Vivir al máximo en esta vida que es temporal? ¿Tener y hacer mucho en esta vida y al final nada te llevarás? ¿O tener un encuentro personal con el ser más maravilloso que es nuestro Santo Señor Jesucristo y vivir solo para Él? Haz un par en tu camino y meditan en esto. Y piensa qué quieres tú para tu vida. Ahora terminando, quiero que escuches esto. ¿Qué éramos tú y yo antes de conocer al Señor? Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Éramos rebeldes, éramos esclavos del pecado, cautivos del diablo. Íbamos derechito en el camino del infierno. Ahora, ¿qué somos tú y yo al conocer ahora a Cristo? Él nos dio vida juntamente con Cristo sin merecérnoslo. Fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Él nos liberó del pecado y del poder del diablo. Fuimos predestinados para Él antes de la fundación del mundo. Fuimos renacidos por una simiente incorruptible. Estamos unidos a Cristo. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Miembros de la familia de Dios, de su reino eterno. Somos aceptos por el amado. Hijos de Dios, somos su iglesia, somos su esposa, fuimos sellados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora tenemos seguridad y acceso por medio de la fe a Él, a nuestro Señor. Podemos ir al trono de la gracia cuando deseemos. Somos herederos de una herencia eterna, conciudadanos de los santos. Somos una nueva criatura en Cristo. Él fue ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante por ti y por mí. ¡Qué hermosura! ¡Qué bendiciones tan grandes! ¿Qué seremos el día de mañana ahora que conocemos tú y yo a Cristo? Seremos perfectos, seremos totalmente como Cristo en cuanto a su carácter perfecto y le veremos tal como es. Nuestros cuerpos serán glorificados al final de los tiempos. Nuestros cuerpos serán como el cuerpo glorificado de Cristo y disfrutaremos de la nueva tierra que Dios ha preparado para sus santos, para los suyos, para su pueblo, para que le adoremos sin pecado por toda la eternidad. Seremos vencedores, triunfantes gracias a Él. Seremos coronados, seremos siervos del Cordero por toda la eternidad. Participaremos de las excelencias inefables que hay en Dios. Contemplaremos al Rey de Gloria cara a cara y disfrutaremos de una comunión inmediata con Él. ¡Qué bello! Thomas Sherman dijo:
Seremos revestidos de sus excelencias, entronizado con sus glorias, coronado con su eternidad y colmado de su felicidad. Gloria a Dios. Medita en esto que acabas de escuchar. Medita. Ve de rodillas al Padre, arrepiéntete de nuestros pecados y yo te invito que tengas una relación personal íntima con el ser más maravilloso que hay, nuestro Santo Señor Jesús. Gloria a Dios. Bendiciones.